Y volvemos de nuevo al programa del Ateneo Escurialense. Les habla Sergio García y esta vez tenemos a Juan Carlos Menéndez, que es responsable del Espíritu del Bosque. Buenos días, Juan Carlos. Hola, buenos días, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estupendo. Disfrutando aquí del otoño. De otoño-invierno. ¿Hola? Sí, te escucho, Juan Carlos. Hola, Sergio. Hola, Sergio. Muy bien, pues mira, te voy a describir cómo tenemos el estudio. Está el estudio abarrotado de personas que después de que te haga la entrevista a lo mejor les surge alguna pregunta sobre este tema tan apasionante como son la recogida de setas. Pues encantado de compartir mis conocimientos y bueno, que tengan ganas después de la entrevista de coger su cestita y salir al campo. Juan Carlos, si tuviésemos que ir al campo, ¿qué indumentaria tendríamos que usar? Pues mira, en primer lugar, Sergio, una indumentaria cómoda, pero que nos abrigase sobre todo el frío, unas buenas botas, importante un bastón, más que nada para evitar los resbalones y las caídas, que siempre pues tener un bastón de apoyo es importante. ¿Un bastón o dos? Con uno valdría, porque, hombre, el instrumental del setero normalmente suele ser la cesta en una mano y el bastón en la otra. Con un bastón más que suficiente. ¿En qué se diferencia el bastón típico que usaban los abuelos a este que usan ahora los nuevos recolectores de setas? Bueno, realmente en este sentido no haría falta tampoco ni el bastón que se utilizaba antes. O sea, no hay ninguna diferencia práctica a esos niveles. El bastón realmente lo importante también, aparte de apoyarse, sirve para buscar un poquito entre la hojarasca, es una puntita un poco más fina, si hay que levantar alguna hojita, pues es más liviano. Realmente un poquito es para lo que se utiliza. Pero bueno, yo he salido con bastón, he salido con un palo y tampoco nos tenemos que volver locos con ello. Lo que sí es importante, sobre todo cuando salimos al campo a recolectar setas y sobre todo cuando coincide con el otoño, que suele ser la época de caza, ir con ropas llamativas, si podemos, porque normalmente salimos al campo y a veces vamos hasta de camuflaje. Entonces, el ponernos algo con ropa llamativa nos sirve para que, bueno, pues si hay algún cazador cerca, pues no nos confunda, que parece una tontería, pero no nos confunda con un ciervo y nos puedan pegar un tiro. Es verdad que en ocasiones permanecen el coto de caza y los lugares donde se pueden recolectar setas, por lo tanto esta valoración... Sí, es algo que se hace en los mismos lugares, entonces, pues bueno, más que nada por seguridad, que se nos vea bien. Entonces, bueno, si podemos ir con ropas llamativas, mejor, pero bueno, sobre todo que sean cómodas también y que sea una ropa que si llueve, pues nos proteja de la lluvia o que nos proteja también un poquito del frío. Juan Carlos, también es muy importante ir con una cesta, ¿verdad? Y con una cesta que deje caer las esporas, porque además si nos ven con una bolsa de plástico nos pueden multar incluso. Cuéntanos un poquito esto. Sí, bueno, mira, también depende de las normativas de las distintas comunidades, pero más que nada la cesta respecto a la bolsa tiene dos ventajas. Primero, lo que tú bien dices, Sergio, el tema de la esporación de las setas. Las setas, según las recolectamos, tanto cortándolas o arrancándolas, luego hablaremos si quieres de ello, pues durante el camino van esporando, van soltando esporas. Entonces, bueno, pues es una buena manera. Si la cesta tiene sus agujeritos, que entre el mimbre de la cesta se pueden ir escapando las esporas, pues egoístamente también estamos estamos sembrando setas durante el camino, estamos esparciendo las esporas. Y luego otra no menos importante es que en una cesta las setas se mantienen mejor, se golpean menos, están al aire. Y sin embargo en una bolsa a veces las bolsas no dejan transpirar y las bolsas, las setas se cuecen, se fermentan, se estropean, llegan a casa muchas veces machacadas. Entonces yo creo que es muy importante el utilizar la cesta por esas dos razones exclusivamente. Bueno, pues entonces ya estaríamos en el campo, ya tenemos la cesta, ya tenemos las ropas. ¿Y cómo cortamos la seta?
Bueno, pues mira, importante. Hay que hacer, normalmente hay una gran discrepancia en el sentido de ¿se corta o se arranca? Bueno, pues sobre esto todavía los expertos no se han puesto de acuerdo. Pero bueno, hay algo, un poquito de sentido común, y hay diversas variedades de setas. Por ejemplo, yo nunca cortaría un boletus. ¿Por qué? El boletus normalmente se arranca. Además, está demostrado que no dañamos demostrado con toda seguridad de que el micelio no se daña. Y además, si nos damos cuenta de la fisionomía de un boletus, normalmente debajo de tierra tiene casi más peso que lo que asoma por encima. A veces los pies de los boletus suelen pesar más que lo que es el sombrero. Entonces, bueno, en ese sentido, los boletus, las boletáceas son setas que se arrancan. Lo que no deberíamos de arrancar nunca son las setas, por ejemplo, como ley, setas, como norma, setas de campa, setas de prado. Por ejemplo, senderuela, seta de cardo, champiñón, porque esas setas sí tienen el micelio muy cerca de la superficie. Si se arranca, se daña, y entonces ya lo que hacemos es que ya no vuelven a salir más setas de ese micelio. Entonces, bueno, lo que sí, como norma general, ante la duda, siempre es mejor cortar, ¿de acuerdo? Cortar las setas. Ahora has comentado diferentes tipos de seta. Vamos a pensar que hoy salimos y queremos recolectar setas de cardo. ¿Cómo son? Sí. ¿Cómo las diferencio? Bueno, mira, la seta de cardo es una seta que en Castilla es apreciadísima, es una de las setas más comunes, yo creo que más reconocidas. Es una seta, son variables, pero bueno, normalmente el sombrero, la parte de arriba, es un colorcito marrón clarito, tirando a gris, y por debajo, pues son claritas y tienen láminas que son decurrentes. Se llama decurrente a que se van escurriendo pie abajo hasta que tocan casi en contacto con la tierra. Lo que pasa es que la fisionomía de las setas, el problema que tiene es que es como los seres humanos, que pertenecemos a la misma especie, pero muchas veces no nos parecemos físicamente ninguno en los rasgos. Entonces es un poquito más complicado. Pero bueno, en el momento en que las ves y las reconoces, ya no habría ningún problema. Es una seta, desde luego, deliciosa. Se suele dar en los prados, ya te he dicho, en los prados donde abunda el cardo corredor, que es con quien la seta hace esa simbiosis, ¿de acuerdo? Se asocian y se benefician mutuamente. Entonces la seta de cardo siempre sale donde hay cardos corredores. Y si queremos salir a coger níscalos o níscalo, no sé muy bien si se dice con Z o con S. Bueno, níscalo, míscalo, depende de... Todos los nombres están bien dichos. Podríamos pues decir Lactarius delicius, Lactarius angiflus, que es otra variedad. Pero bueno, níscalo o míscalo o níscalo está bien dicho. Pero sobre todo el níscalo, seta típica de pinar. De pinar, es decir, que para setas de cardo tendríamos que irnos a lugares donde haya cardo y quizás pueden ser praderas. Y con el níscalo nos vamos al pinar y a la jara también, ¿o no? Jara sale menos, salen alguna, pero no, el hábitat en particular del níscalo son los pinares, estos pinares tan maravillosos que tenemos también por toda la zona de Abantos. Son unos lugares muy propios para el níscalo, pero sobre todo pino. Además, es muy curioso que el níscalo normalmente es una seta complicada de recolectar, aunque tiene un color naranja que parece los semáforos. Vamos, se ve en la cesta se ve de maravilla la legua, pero cuando están en el terreno, como están escondidas debajo de la pinocha de los pinos, normalmente lo único que se ve a veces es el bultito, un pequeño abultamiento del terreno, y hay que levantar esa pinocha para descubrir debajo el níscalo. O sea, no es una seta para principiantes. De hecho, muchas veces pasas por un sitio que ya ha pasado gente y tú coges níscalos porque ellos ni siquiera los han visto porque no se han fijado en ese detalle. Y si quisiésemos coger boletus, y los boletus son los más apreciados, quizás. Sí, mira, de hecho, los boletus y los níscalos, por ejemplo, tenemos el boletus pinícola,
que como bien indica su nombre, crece también en los pinos. Y luego tenemos Boletus edulis, que es un boletus muy ubiquista, o sea que se cría casi en todos los lados. De hecho, muchas veces el que va a coger níscalos pues suele llenar también su cestita afortunadamente a veces, con variedades de boletus. ¿Crecen en los mismos lugares que los níscalos? Sí, normalmente, hombre, hay veces que a un tipo de pino le va bien a un tipo de seta, otro a otra, pero normalmente durante el recorrido vamos cambiando de hábitat de distintos pinos. Y entonces, bueno, pues aquí encontramos unos níscalos, aquí unos boletus, por otro lado podemos encontrar pues unas macrolepiotas, unas rúsulas, bueno, distintas, no es que solo salga un tipo de seta en un sitio, sino que hay gran variedad de setas que se crían en los mismos lugares. Luego ya está el hecho de nosotros de saber reconocerlas y saber cuáles tenemos que recolectar y cómo. Pero vamos, el boletus, si me das a elegir entre alguna de las setas que se recolectan en nuestros campos, para mí es el hongo rey. El hongo rey por su calidad y su variedad de recetas, y también por su tamaño. ¿Es fácilmente distinguible entonces? Boletus es muy fácil, es una seta que yo recomiendo para inexpertos, o sea, para gente que ha salido poco al campo, porque es una seta muy fácil de reconocer, un hongo muy fácil. Además hay una ley con esto de los boletus, que por ejemplo todos los boletus con poros, bueno, los boletus todos tienen poros, pero vamos, el boletus suele tener primero el poro blanco, los comestibles, amarillo, y al final va tirando a verdoso. Pero todos los boletus de carne blanca, que cuando nosotros los cortamos por dentro, la carne es blanca y no varía de color, son comestibles. O sea, en ese sentido tenemos esa regla de oro que se da muy poquitas veces dentro del mundo de los hongos. En este caso sí lo podríamos tener en cuenta. Y para llevarlos, porque estos son más grandes que las setas, si cogemos varios, ¿también tiene que ser en cesta o puede ser en...? Sí, no, normalmente, a ver, para llenar una cesta, 3, 4, 5 kilitos de boletus, ya nos daríamos con un canto en los dientes y, bueno, nos iríamos muy contentos. A ver, te digo, el peso medio de un boletus suele ser entre 200, 300 gramos hasta 1 kilo 400, 1 kilo 500, que los hemos llegado a coger. Incluso los habría más grandes. O sea, imagínate encontrar un boletus de 1,5 kilos, pues bueno, yo creo que ya nos da para, fíjate qué maravilla, con 1,5 kilos yo creo que nos da para hacer un buen plato. Además de su uso culinario, también tiene un uso farmacéutico. Pues, a ver, todos los hongos realmente tienen usos farmacéuticos. De hecho, el mundo de los hongos es grandísimo. Ya incluso, fíjate, pues los penicillium, bueno, lo que pasa es que nosotros cuando hablamos de hongos siempre nos imaginamos los hongos carnosos, jugosos, comestibles, esos hongos que nos suelen poner en los platos. Pero bueno, es verdad que hay todavía, y además están investigando, una gran cantidad de virtudes medicinales dentro de los hongos. Antes de que sigamos comentando las diferentes setas que tenemos en esta zona, me dicen todas las personas del campo, ha sido un año horrible porque han salido muy poquitos y eso es por la climatología. ¿Cuál es la climatología óptima para el cardo, el níscalo y el boletus que nos has comentado? ¿Por qué han salido este año menos? Pues mira, realmente, si hablamos de año por este otoño, sí es verdad, Sergio, que ha sido malísimo. Ha sido malo porque las lluvias del otoño no se han hecho esperar y han venido muy tarde. Sí es verdad que, igual que el otoño ha sido malísimo, la primavera ha sido una primavera espectacular. Yo nunca había cogido tantos hongos, tantos boletus como esta primavera. Y de hecho, en la primavera, mayo, junio, normalmente nadie sale a buscarlos a los campos. La gente asocia a coger hongos en otoño y en primavera no salen. O sea, esta primavera ha sido muy buena. Sí es verdad que el otoño ha sido malo. ¿Por qué? Porque las lluvias han caído muy tarde, el monte necesita, la tierra necesita una buena humedad
para que los hongos fructifiquen. Para que te des cuenta o para que lo tengas en cuenta, unos 12 grados de temperatura es la temperatura ideal para que crezcan los hongos, y la tierra tiene que estar húmeda. O sea que, y este año, por desgracia, salvo mediados de noviembre, no ha llovido nada, y además han entrado los fríos ya un poquito antes, y entonces, pues bueno, ya sí es verdad que estamos, aunque bueno, siempre te llevas unas sorpresas. Yo, por ejemplo, ahora que supuestamente estamos a final de temporada, hace unos días he salido con mi cestita y bueno, pues sí la he llenado de unas variedades de boletus y níscalos, o sea que bueno, pero sí es verdad que ha sido mediocre. Seguimos ahora con otro tipo de setas que son menos frecuentes y que son menos conocidas por el gran público, como pueden ser las senderuelas. Sí, las senderuelas, Marasmius oreades. Bueno, ¿por qué son las senderuelas tan poquito conocidas? O bueno, realmente en el campo muchas veces es de las setas que más vemos, sobre todo cuando vamos por los prados. Lo que pasa es que es una seta tan pequeñita que a veces, por ser pequeña, como que la obviamos, y grave error o graso error, porque es una seta deliciosa, una seta que se adapta también a múltiples preparaciones, se deseca muy bien, y es una seta con un sabor sublime en la cocina. De hecho, hay una receta que es la sopa de senderuelas, que bueno, yo creo que es una delicia gastronómica. Ahora te va a hacer una pregunta sí. Juan Carlos, sí. que va a aprovechar para obtener esa información. Oye, sí. Bueno, lo primero es saludarte, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal, tocayo? A ver si nos estás? vemos. Oye, una cosa, yo curiosamente de setas es de lo que menos sé. Todo el mundo me pregunta mucho por las setas. Sí, bueno, pero si quieres intercambiamos, tú con tus pájaros, yo con mis setas, podríamos hacer, vamos. Vale, hacemos un intercambio. Sí. Oye, yo te quería preguntar una cosa sobre las senderuelas. A mí, las senderuelas son las setas estas que en algunas ocasiones forman los famosos círculos de hadas. Sí, los corros de brujas, sí. Eso, los corros de brujas, sí. Sí, que cada vez el micelio se va haciendo más grande y normalmente tiende a crecer en redondo y se va ampliando y forman esos corros, que son la verdad una delicia de ver, sí. Y otra cosa que te quería preguntar, dices que se pueden coger setas en primavera. ¿Cuáles son entonces los mejores momentos para salir al campo y coger setas? Pues mira, fíjate, hombre, el otoño suele ser la mejor época. ¿Por qué? Porque el otoño se dan unas condiciones muy buenas y casi fructifican la mayor parte de los hongos, casi todos. Hay hongos que fructifican en primavera y en otoño, y hay hongos que fructifican solo en otoño o en primavera, pero en otoño coincide la mayor explosión de hongos que podemos encontrar. O sea, es cuando salen el 80% de las especies, de las variedades más buscadas a nivel culinario a la hora de recolectar. Aunque en primavera, por ejemplo, pues hay dos tipos de setas que solo salen en primavera, que son unas setas magníficas como la colmenilla, que solo se da en primavera, o por ejemplo el perrechico, tan buscado en el norte, y que bueno, me consta porque las he recolectado, que aquí en la zona de Ávila, y no voy a decir sitios, pero bueno, también salen, y bueno, es una delicia. Entonces, lo que tenemos que saber que todas las épocas son buenas, sabiendo qué buscamos. El verano, por ejemplo, que parece una seta, o sea, parece una época que no vamos a encontrar nada, pues bueno, en el momento en que cae alguna tormentita en verano, pues podemos salir al campo y coger una buena cesta de Boletus penicolas, por ejemplo. Entonces, bueno, en invierno, en pleno invierno con las nieves, podemos coger el marzuelo, que es otra seta deliciosa. Además, fíjate, a veces está debajo de la nieve, para que veamos que en todas las épocas podemos buscar y encontrar setas en el campo. ¿Y las macrolepiotas? Las macrolepiotas, la seta de parasol. Es una seta muy, muy, muy fácil de reconocer. Es una seta que, bueno, como su nombre indica, tanto la macro
o seta de parasol, lo que nos está dando a entender es su tamaño. Es una seta con un pie muy largo, suele tener a veces 20-25 centímetros de altitud, con un diámetro a veces de mínimo de 12 centímetros hasta 25, o sea que parece un plato a veces. Y bueno, es una seta que se recoge habitualmente mucho en Galicia, donde más fama y donde más se recoge, y aquí en Madrid, por ejemplo, ya las he recogido mucho en los pies de los caminos, porque es una seta que le gusta mucho estar cerca de los caminos. Juan Carlos, ¿y es verdad que si es cuando es pequeña se puede confundir con una tóxica o mortal? Sí, a ver, por ejemplo, hay otra de las leyes que hay en el mundo de los hongos, es que nunca se deben de recoger lepiotas de tamaño inferior a los 7 centímetros. Yo incluso a los alumnos que vienen a nuestros cursos en el Espíritu del Bosque les digo que 10. 10 porque ahí ya estás mucho más seguro. ¿Por qué? De 10 para arriba, de 10 centímetros para arriba, hay alguna tóxica, pero son fáciles de reconocer. Pero de 7 centímetros para abajo entramos dentro del grupo de las lepiotas que más envenenamientos y mortalidad causan. O sea, estamos hablando de algo muy serio. Entonces, bueno, lo que sí es verdad que si sabemos que tiene más de 10-12 centímetros, pues si es la variedad que estamos buscando, sabemos que es comestible, pero hay veces que son un poco más pequeñas y por el afán de coger esa seta nos confundimos, cogemos una lepiota, la Bruneo incarnata, y pues bueno, bastante tóxica, o sea pues que... entonces tenemos esta regla ya de oro, porque no solamente es esa recolección, sino tener conocimientos para hacerla convenientemente. Hablabas del pie, hay otra seta que me parece que se llama de pie azul. Sí, está... Y también es comestible, además. Sí, mira, dentro de las setas de azules, por ejemplo, lepista nuda o lepista versunata o pie azul o pie violeta o de pezón azul, son setas que son también muy a nivel gastronómico son deliciosas también, cada una cocinándola de una manera, pero bueno, es de un color azul, violeta más bien, muy bonito, y la verdad es que es una seta comestible. Es fácil de reconocer, solo hay una seta parecida, puede ser tóxica, que es un Cortinarius, pero bueno, se diferencia bien, o sea, es otra seta que para gente inexperta es muy fácil de que ellos puedan reconocerla y llevársela. ¿El champiñón también es fácil? Champiñón es fácil sabiéndolo, pero dentro de la familia de los Agaricus hay una variedad bastante grande, y dentro de ellos hay uno que es el Santoderma, que es el champiñón amarillante, que es tóxico. Entonces, una de las pruebas que podemos hacer, también cuidado con las amanitas blancas, la amanita verna, que es una amanita mortal, que también se puede confundir en su fase cerrada con un champiñón, ¿vale? Entonces, bueno, una manera fácil también de saber reconocer los champiñones es que cuando se frotan con un dedo, la carne tiende a rosear. Si amarillea, se trataría del Agaricus tóxico, ¿de acuerdo? Entonces no deberíamos de recogerlo. Aunque bueno, también hay amarillos champiñones comestibles que amarillean y son buenos. Pero bueno, para seguir también esa norma, si cogemos un champiñón que al frotar o que en los pies tiene ligeros tintes amarillentos, no recogerlo. Nos tenemos que ir, Juan Carlos Menéndez. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Ateneo Escurialense, en Radio Villalba. Pues nada, Sergio, muchísimas gracias a vosotros y nada, a disfrutar, y lo único que daros un consejo, que bueno, que todas las setas, como yo siempre digo, cuidado con las setas, que todas a nivel culinario son propensas a comerse, pero algunas solo se pueden comer una vez, y es muy importante saber que nunca debemos hacerlo, o sea, nunca coger setas y cocinar setas que nos causen. De acuerdo, sonríen aquí todo el público y todos los que han intervenido hoy, porque nos parece un buen consejo. Muchísimas gracias. Sí. De hecho, rápidamente, los que comen amanita faloides, cuando la están comiendo, les resulta extraordinaria. Lo que pasa es que ya sabemos luego los problemas que da, o sea que nunca lo hagáis, ¿de acuerdo? Ese nombre da mucho juego además también. Sí, también. Para todos nuestros oyentes que quieran escuchar este programa u otros,